El miércoles, el Laboratorio de Ideas Instituto de Economía y Paz señaló que en 2022 se registró el mayor número de víctimas por conflicto armado en lo que va del siglo. El incremento se debe principalmente a la guerra en Ucrania y al conflicto en Etiopía. Las muertes provocadas por guerras aumentaron un 96% respecto a 2021, con 238.000 fallecidos. El texto confirma una tendencia preocupante y es que desde 2014 hay una disminución en los ámbitos de paz y seguridad a nivel global. Conectamos con Michael Collins, él es director ejecutivo para las Américas del Instituto para la Economía y la Paz. Bienvenido a France 24. El informe indica que los niveles de conflicto en 2022 son los peores desde el genocidio de Ruanda en 1994. Y tenemos que considerar que en los últimos años Siria vivió en guerra, hubo conflicto en Irak, conflicto en Yemen, la presencia de grupos islamistas. Entonces, ¿qué está pasando más allá de Ucrania en este momento? Pues sí, la verdad es que estamos pasando un momento bastante terrible en términos de muertes por conflicto. Como comentó usted, aumentó un 96% el año pasado, pero previo a la invasión de Rusia ya había aumentado un 45% anteriormente. Entonces, no solamente estos dos conflictos que son muy importantes este año, el de Ucrania y el de Etiopía, pero muchísimos otros países también están deteriorando en niveles de paz. Mali, por ejemplo, Haití, Myanmar, donde han muerto 16.000 personas este año. Bueno, cada conflicto tiene condiciones particulares, con motivaciones y objetivos particulares, que hace que los líderes de países, pero también de milicias y de minorías, sigan yendo a la guerra. Pues sí, mira, evidentemente hay siempre un componente ideológico, pero igualmente hay un componente socioeconómico también, ¿no? Entonces es una mezcla muy concreta y que es muy contextual también por país. Un análisis que hace el instituto a través de primero este ranking de niveles de paz, es luego un estudio socioeconómico y actitudinal para identificar lo que crea y sostiene las sociedades pacíficas. Entonces tienden a ser una variedad de diferentes componentes, el buen funcionamiento del gobierno, distribución equitativa de recursos, buen funcionamiento, libre flujo de información, buenas relaciones con los vecinos, altos niveles de capital humano, aceptación de los derechos de los demás, bajos niveles de corrupción y un entorno empresarial sólido. Son todos estos elementos los que se tienen que trabajar y cuando no están presentes de forma sistemática es donde empezamos a ver el tipo de conflicto que estamos viviendo hoy. Bueno, los costos de cualquier guerra, más allá de lo económico, son devastadores a nivel moral. ¿Cómo se repara a personas que en muchas ocasiones no tienen nada que ver y pues que resultan afectadas en medio de estos conflictos? Sí, lo estamos viendo muchísimo, evidentemente, no solamente en el caso de Ucrania, pero y Etiopía, pero alrededor del mundo también. El coste económico de la violencia el año pasado fue de 17,5 billones de dólares, unos 2.200 dólares por persona, un 13% del PIB global. Y en términos de reparación o de reconstrucción, evidentemente sí un componente socioeconómico, pero volviendo al componente ideológico también, pues los procesos de reconciliación son tremendamente importantes. Afganistán aparece como el país menos pacífico del mundo. ¿Cuál es el panorama de esta nación? Pues sí, lo viene siendo también desde hace 4 o 5 años, si no me equivoco. La verdad, pero es que han aumentado o ha aumentado bastante el nivel de paz en Afganistán, aunque siguen habiendo altos niveles de conflicto. Pero después de que se retiraron las tropas estadounidenses, bajaron muchísimo las muertes por conflicto. Siguen habiendo altos niveles de terrorismo dentro de Afganistán y el gobierno de Afganistán, ahora el Talibán, sigue teniendo muchísimos problemas de autoridad y de acreditación internacional debido a su posición relevante, por ejemplo, a la educación de mujeres. Bueno, y ahora vengamos hacia América Latina. Nos trasladamos a nuestro continente. ¿Cómo está en materia de conflicto? No hay muchísimo cambio en Latinoamérica este año. Sí ha deteriorado en paz, tanto a nivel de Centroamérica como América del Sur, pero también siguiendo un poco estas pautas globales. América del Sur ha deteriorado un 0,33% y Centroamérica un 0,7%. El promedio de todos los países coloca a Latinoamérica en la parte inferior del índice, pero también hay muchísima variedad. Entonces, Costa Rica, Panamá, Trinidad y Tobago son los países más pacíficos dentro de esta región centroamericana.
y Uruguay, Argentina y Chile en Sudamérica específicamente. Países que están teniendo o siguen teniendo retos en términos de puntuación de paz, por ejemplo, México, Haití, Colombia y Venezuela, aunque Colombia en particular ha tenido una mejora este año. Bueno, usted lo estaba mencionando, hay una mejora en Colombia, pero vamos a hablar de casos particulares, porque llama la atención la situación de Uruguay como el más seguro de la región y Colombia como el más inseguro. ¿Qué está pasando en esas dos naciones en materia de seguridad? ¿Qué variantes se están tomando en cuenta? Pues mira, son contextos muy diferentes. Evidentemente, en el caso de Colombia se está saliendo de un periodo de alto conflicto, entonces siempre hay un proceso de transición ahí. Uruguay, pese a ser el país más pacífico en América del Sur, es un país que ha deteriorado un poco en paz en los últimos años, entonces hay que tener atención ahí. Por lo contrario, Colombia, pese a ocupar uno de los últimos puestos, este año Venezuela ocupa el último puesto en términos de paz, sí ha tenido esta mejora. Generalmente, sobre todo cuando miramos estos elementos que vemos que crean y sostienen sociedades pacíficas, elementos relacionados a la efectividad del gobierno y la corrupción son tremendamente importantes. Yo creo que el gobierno y los procesos y la transparencia está relativamente bien establecida en Uruguay. Es el caso de haber encontrado muchas mejoras en este aspecto en Colombia, pero evidentemente estamos pues como en un punto crítico en el gobierno de Petro ahora en relación a estos elementos en particular. Bueno, el informe dice que ninguna guerra en la actualidad puede ser ganada. Entonces, ¿por qué sigue siendo una opción geopolítica? Pues sí, y no solamente sigue siendo una opción, sino que sigue, o sea, el número de naciones que han participado en guerras en otros países ha aumentado significativamente en estos años. Hubo 90 países este año que participaron en conflictos externos, es decir, en relación a otros países, mientras que en el 2008 eran solo 50 países. Entonces sí, es una pena que pese a que estas guerras vienen siendo más y más inganables, seguimos teniendo, no solamente siguen habiendo guerras, sino parece que hay más participación. Señor Collins, a usted muchas gracias por su análisis y por compartirlo con nosotros en France 24. Valentina, muchísimas gracias. Y a ustedes muchas gracias por su audiencia. Vamos a hacer una breve pausa y ya regresamos.